Ahí se escucha. Sí, perfecto. Bueno, hermanos, buenas noches a todos. Vamos al capítulo 15 del libro de Josué. Esta historia tan linda de cómo ingresa el pueblo de Dios a la tierra prometida. Y bueno, nos toca el capítulo 15. Pero hay un contexto en esta etapa de la conquista de la tierra prometida. El contexto, antes de leer el capítulo 15, es el capítulo 13. Necesitamos ver unos textos del capítulo 13 para poder abarcar el capítulo 15. Si me acompañan el capítulo 13, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Vamos al versículo 6. Todos los que habitaban en las montañas, desde el Líbano hasta Mesrefot Maín, todos los sidonios yo los exterminaré, dice Dios, delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Bien, ¿en qué etapa estamos? Bueno, en la etapa de empezar a repartir la tierra. Ya el pueblo de Dios prácticamente tiene ganada la guerra, prácticamente ya la tiene ganada. La invasión ya fue exitosa, ya están ahí establecidos, vencieron a un montón de reyes poderosos. Lo que queda ahora es lo que dice el texto, es repartir las tierras que faltan y sacar al enemigo que todavía habitaba en esas tierras. Tres de las tribus del pueblo de Israel ya tenían su tierra, del otro lado del Jordán, Rubén, Gad y media tribu de Manasés, y quedaban las otras 9 tribus y media. Y hay un texto en el versículo 6 muy importante, porque dice Dios, ya a la mitad del texto del versículo 6, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, dice Dios. Yo los exterminaré. Es importante esta frase porque es la frase donde sobre esa promesa se va a basar el pueblo de Israel en seguir conquistando las diferentes tierras. Ahora sí vamos a ir al capítulo 15. Capítulo 15. Y dice así el título, Territorio de Judá, versículo 1. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias. Bien, eh, echar suertes. Echar suertes, como nos contaba Fernando la vez pasada, era el método por el cual Dios elegía y decía qué le va a tocar a cada uno. Hay un versículo, no lo busquen, pero es el Proverbios capítulo 16, versículo 33. Dice así ese proverbio, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Y yo notaba esta frase, en el pueblo de Dios, hasta los eventos más fortuitos son guiados por el Señor. En el pueblo de Dios, hasta los eventos más fortuitos, que parece que gobierna la suerte, no, son todos guiados por Dios. Recién compartía Mauro lo de Erika, ¿no? Y son todas cosas que Dios gobierna. Parece que uno está a la suerte de otros, para nada. Para el pueblo de Dios, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Y bueno, fue así que a Judá en suerte le tocó un territorio. Y dice así, decíamos en el versículo 1, la parte que le tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a su familia, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como el extremo meridional. Vamos al versículo 12. No vamos a leer porque son todos los puntos cardinales de dónde está la ubicación de la tierra. Pero el versículo 12
dice, el límite del occidente es el mar grande, es decir, el mar Mediterráneo. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Capítulo 15, la suerte dice que se le echó a Judá, cayó en Judá y se le dio territorio. Capítulo 16 y capítulo 17 de Josué, la suerte va a estar en la tribu de José, aquella media, lo que quedaba de la media tribu de Manasés, cae la suerte y se determina el territorio. Y capítulo 18, la suerte va a caer en las siguientes 7 tribus. Cuando leemos acá en Judá, si uno se fija en el mapa, después fíjense en el mapa que tienen en la Biblia o pueden googlearlo, prácticamente se le da la mitad del territorio de todo el territorio de Israel, se lo da a Judá. Más o menos desde el centro hacia el sur, donde los otros límites son el mar Mediterráneo y el otro es el mar Muerto, todo ese territorio prácticamente es de Judá. Y Judá es muy importante en el plan de Dios. La tribu de Judá es muy importante en el plan de Dios. Cuando el pueblo de Israel decide con el tiempo, muchos años después, no quiere más el gobierno que pretende Dios y le exige a Samuel otro tipo de gobierno, gobernar como gobiernan las otras naciones y poner reyes, se levanta, Dios permite esa decisión que tuvo el pueblo de Israel, se los permite, y se levanta Saúl, rey Saúl. El rey Saúl viene de la tribu de Benjamín. El rey Saúl no hace lo correcto en su reinado, y Dios decide que su reinado termine con él. No va a seguir sus hijos como reyes. Y Dios va a levantar otro rey, el rey David que viene de la tribu de Judá. Luego del rey David, cuando muere, le sucede Salomón, su hijo. Y luego de Salomón viene Roboam. Y en Roboam, por la desobediencia de Saúl, Saúl empezó bien su reinado, pero termina muy mal desobedeciendo a Dios, decide Dios, por culpa de ese reinado de Saúl, que el pueblo de Dios se iba a dividir, pero no se iba a dividir en los tiempos de Saúl, sino en los tiempos de su hijo, en Roboam. Y es así que cuando Roboam accede al trono después que murió su papá, Jeroboam, junto a las 10 tribus de Israel, se separa, tiene un enfrentamiento y se divide el pueblo. 10 tribus van con Jeroboam, que lo ponen como rey, y Roboam queda con la tribu de Judá y Benjamín. Y así se divide el pueblo de Dios. El pueblo de Israel va al norte y el pueblo de Judá al sur. El linaje del Señor Jesucristo viene a través de la tribu de Judá. Por eso era muy importante esta tribu en los planes de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo tiene el título de el león de la tribu de Judá. Ese fue el título del Señor. Pero me encanta la expresión de Natanael allá en Juan, cuando él le dice al Señor Jesucristo, tú eres el Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor Jesucristo no solamente era el Rey de Judá, sino de todo el pueblo de Dios, de todas las 12 tribus de Israel. Por eso, mis hermanos, cuando vemos la historia, es como dice Proverbios, la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Jehová. La decisión es de Jehová. Por dónde va a ir nuestra vida es de Jehová. Y si vamos al versículo 13 de este capítulo, otra vez se va a mencionar a Caleb. Qué especial que era Caleb a la hora de mirar los ejemplos de cómo obrar frente a la propuesta de Dios. Caleb es el ejemplo de obediencia que nos señala que la obediencia sí o sí trae bendición. Cuando obedecemos trae bendición. Caleb es el ejemplo de esto. Y otra vez lo vuelve a mencionar Dios a Caleb. Vamos a leer el texto 13. Dice así que Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Seaí, a Imán
y Talmai, hijos de Anac. Y aquí subió contra los moradores de Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Otra vez menciona a Caleb. Caleb, como se nos decía la vez pasada, tomó a Hebrón, conquistó Hebrón, pero también en la vida de Caleb hay un contexto. El contexto está en la frase que habíamos mencionado antes, en el capítulo 13. Dice Dios, yo los exterminaré. La propuesta que tiene Dios a la hora de repartir las tierras y conquistarla era que supieran que Dios iba a exterminar a los enemigos, que Él los iba a sacar, que Dios le iba a dar el poder para hacerlo. Lo que necesitaba Dios de sus hijos es la decisión de ir. Y bajo esa promesa Caleb obedece. Y yo quisiera que lean el capítulo 14, versículo 14. Fíjense lo que dice Dios de Caleb. Versículo 14 del capítulo 14. Por tanto, dice, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefones, ceneseo, hasta hoy. Y fíjense esta frase. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Perdón, hermano, estoy con la Biblia, acá está. ¿Qué pasó con Caleb? Él obedeció cumplidamente a Jehová. Él fue y echó, dice el texto, a los 3 hijos de Anac, tribu de gigantes, raza de gigantes. Pero, ¿qué pasó con Caleb? Él fue. Él sabía que no era por la fuerza. Él no tenía la fuerza para poder vencer a esta tribu de gigantes, lo decía Fernando la otra vez, tribu de personas de habitantes que iban a la guerra, que conocían de la guerra. Era imposible vencerlos. No era por la fuerza la iba a dar Dios. Dice Dios, yo los voy a exterminar. Y entonces, ¿por qué fue Caleb? Fue por la fe. Caleb fue obedeciendo la promesa de que Dios le iba a dar la victoria. Él creyó, y como dice Santiago, aquella carta de Santiago, sus obras dan testimonio de la fe de Caleb. Él sabe que el enemigo es enorme, es grande, pero la batalla, la victoria, es del Señor. El conflicto en Caleb no era saber si el otro era más poderoso que él o si él era más poderoso que el otro. El conflicto en Caleb es si le iba a obedecer a Dios o no, si le iba a creer a Dios o no le iba a creer. Romanos capítulo 8 dice, Pablo dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién? Dice, el apóstol Pablo dice, nada puede separarnos del amor de Cristo. Entonces, si nada puede separarnos del amor de Cristo, tenemos que creer eso y obedecer. Si realmente Dios va a exterminar al enemigo, tenemos que creer y obedecer. Esa fue la actitud que tuvo Caleb. Y sigue más el texto. Dice, versículo, estamos acá, ya sé que no veo muy bien. ¿Tenés ahí la Biblia? Ah, préstame esta Biblia. Ahí está. Bueno, dice, no, esto no es. Perdón, dice el versículo 7, perdón, 16. Y dijo Caleb, al que sacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz. Aparece Otoniel, disculpe que no lea mucho porque estoy sin anteojos y ahí está. Ah, acá está, bien. Versículo 17. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba a él la persuadió para que pidiese su parte a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, pues que me has de dar tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces le dio la fuente de arriba y la de abajo. Bien, aparece Otoniel. Claro, la idea de Caleb, él vio a Debir. Cuando vio a Debir, dijo, bueno, también la voy a conquistar, pero, dice,
él hizo una propuesta. Yo le voy a dar a mi hija aquel que suba y conquiste esta tierra. Y ahí aparece Otoniel. Y Otoniel sigue los pasos de Caleb. Eh, lo imita. Como Caleb, él también cumplidamente obedeció a Dios. Y fue, y venció. Y, y se casó con la hija de Caleb. Y mis hermanos, yo reflexionaba qué hermosa manera de empezar un matrimonio, obedeciendo cumplidamente a Jehová. Qué manera de empezar un hogar con un corazón que obedece la promesa de Jehová. Porque Otoniel sabía que él también que iba a vencer a esas personas, no las iba a vencer Dios, pero él tenía que decidir creerle. Y así arranca el matrimonio, ¿no? Obedeciendo a Jehová cumplidamente. Y arrancó bien el matrimonio Otoniel, ¿no? Pero, ¿saben qué? Termina mejor. Otoniel termina mejor. Si quieren, acompáñenme a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Versículo 8 al 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en la edad de Timar Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de la Mesopotamia, y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y Jehová lo entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció en su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Les dije, hermanos, empezó bien Otoniel, cumplidamente obedeciendo la palabra de Dios, como hizo Caleb, pero termina mejor su vida, porque cuando el pueblo de Israel, esa generación que se levantó y no conocía a Dios, y desobedece a Dios, y cae en cautiverio, claman a Dios y Dios levanta a este hombre, Otoniel, los liberta, y dice que a través de Otoniel el pueblo de Dios se vuelve a reconciliar con el Señor. Y fue durante toda la vida de Otoniel así. Dice, el significado del nombre Otoniel es la fuerza de Dios. Otoniel representaba la fuerza de Dios. ¿Quién da la fuerza para la victoria? Dios. ¿Pero qué necesitaba de Otoniel? ¿Qué necesitaba de Caleb? Que eran los ejemplos para todas las tribus de Israel, que creyeran en Dios, que obedecieran por la fe, porque iban a traer bendición. Porque la obediencia a Dios, mis hermanos, bendice toda nuestra vida, en todo tiempo y en toda circunstancia. Y para finalizar, mis hermanos, continúa el texto allí en Josué capítulo 15, y como verán el título en el versículo 20, dice las ciudades de Judá. Bueno, ahí se va a relatar cómo toda la familia de Judá, qué le correspondía a qué ciudad a cada uno. No lo vamos a leer, pero sí vamos a leer el último texto, el 63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. La tribu de Judá no pudo echar al jebuseo, pero también era la tribu de Benjamín. Fíjense en Jueces capítulo 1, versículo 19, acompáñame con la lectura, dice que Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales también tenían carros cerrados.
Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y lo arrojó allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. En Jerusalén, o sea, la tribu de Judá llegaba hasta el sur de Jerusalén, pero arriba, sobre Jerusalén y todo ese territorio, estaba la tribu de Benjamín. Ahí habitaba el Jebuseo, y Benjamín no lo pudo echar. Dice el capítulo 18 de Josué, cuando está el repartimiento a las otras 7 tribus que faltaban, Josué se enoja con las 7 tribus que faltaban, porque eran negligentes. Parecía que no querían ir a tomar posesión de las tierras, no querían luchar más, eran negligentes. No les estaba importando el repartimiento de la tierra y todo lo que estaba haciendo Dios. Y Benjamín era parte de esas 7 tribus. Benjamín era negligente. No le importaba obedecer a Dios. Vos tenés por otro lado a Caleb y a Otoniel, quienes se esforzaron en obedecer a Dios. Pero acá está Benjamín, que no cree en la promesa de Dios. No pone fe en la promesa de Dios. Es negligente. Y esa negligencia lo llevó a la desobediencia. Y como resultado de esa negligencia, ellos convivieron con los enemigos de Dios. Ellos convivían día a día con lo que Dios desaprobaba. Día a día ellos convivían con lo que Dios desaprobaba. En todo este texto, mis hermanos, vemos dos situaciones muy concretas. Por un lado, a Caleb y a Otoniel, que decidieron obedecer a Dios. Decidieron tener fe en las promesas, porque tenían que confiar que Dios le iba a dar el poder para sacar a los enemigos. Y era por la fe. Fueron diligentes, fueron a la batalla, no se quedaron, no dudaron, fueron. Y Dios se agradó de lo que hicieron. Hicieron lo que agradaba a Dios. Por otro lado tenemos a la tribu de Benjamín. Su desobediencia, su incredulidad, su negligencia y vivir y convivir con lo que Dios aborrece. Yo quiero concluir, mis hermanos, con un pasaje. El pasaje es en 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Y con esto quiero concluir la reflexión. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria y excelencia, es decir, todo lo que tiene que ver con la piedad, la salvación, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, todas las bendiciones que vienen a través de que tenemos en nuestra vida cristiana, vienen a través del poder de Dios. Lo mismo pasaba con aquel pueblo de Israel. Dios a través de su poder iba a dar todas las cosas, no por los méritos personales, sino por el poder de Dios. Versículo 4, mediante las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, mis hermanos, todas esas promesas, esa gracia que Dios nos dio, esas grandísimas, preciosas promesas, de los cuales podemos ser participantes, vienen de Dios, no vienen de nuestro mérito. Esa posibilidad de salir de la corrupción del mundo es una gracia de Dios, tampoco es mérito nuestro, es una bendición que Dios nos dio. El día que conocimos a Cristo, Él nos quitó, nos sacó de ese lugar y nos trasladó a su gloria, nos trasladó de su gracia y nos cambió de lugar. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, tomen una decisión. Dios nos regaló todas estas bendiciones para que las disfrutemos, pero tenemos que tomar una decisión de ser diligentes, de no ser negligentes, sino diligentes, y tomar la decisión de añadir nuestra voluntad a lo que Dios propone. Añadan
tu decisión tiene que ser añadida a la voluntad de Dios. Y en esa decisión hay que poner fe, virtud, conocimiento, etc. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, es decir, el que no pone diligencia, el que es negligente, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mis hermanos, Dios les bendiga mucho esta reflexión sencilla, donde tenemos dos caminos para tomar. El camino de Caleb, el camino de Otoniel, donde, mis hermanos, la obediencia trae bendición. Y eso santifica nuestra vida. Quita a los enemigos por el poder de Dios y nos trae tiempos fructíferos, ¿no? Sin estar ociosos, sino que con mucho fruto, como dice segunda de Pedro. Pero mis hermanos, también está la otra decisión, ¿no? Que en vez de ser diligentes seamos negligentes. Y no nos importe las cosas de Dios, tengamos en poco si está el enemigo, si convivimos todos los días con el pecado, con las cosas que sabemos que a Dios no le agrada, si tenemos en poco esa situación, si no nos importa, el texto es claro, tenemos la vista corta, llegando a punto de tal vez olvidar de qué nos perdonó Dios, la purificación de los antiguos pecados, y tal vez tenemos en poco hasta la salvación, las cosas que hizo Dios por nosotros. Pero dice Dios, por tanto, mis hermanos, procurad hacer firme vuestra elección. ¿Para qué? Para que no caer más, para que no caigamos nunca más. Así que, mis hermanos, obedecer es bendición. La diligencia nos lleva a tener este camino de mucha bendición, donde podemos santificarnos, donde podemos separarnos de las cosas que están mal, que a Dios no les gusta, que a Dios les desagrada. Por eso, mis hermanos, en esta noche el aliento es a esta decisión. Que el Señor les bendiga.